siempre. Después del resultado electoral del día 26, como ustedes saben, hay un gran grado de deliberación al interior de la fuerza política peronista, nacional, popular, democrática, progresista, ¿no? Los resultados se están analizando de un modo o de otro. Nosotros ya dimos nuestro parecer en relación a eso, y rápidamente me parece que tenemos que retomar también una agenda. Nosotros siempre dijimos después del 26 viene el 27. Entonces, cuando uno dice el 27, algunos piensan en candidaturas. No es mi caso. Yo quiero que si el Movimiento Nacional y Popular vuelve a ser gobierno en la Argentina y nos saca de esta atrocidad que es el gobierno de los hermanos Milei, junto con Trump y los Estados Unidos, no puede fracasar como fracasó Alberto Fernández. Estoy convencido de que hay que hacer algo distinto, ¿no? Y me parece que hay que empezar a pensarlo, a diseñarlo, a construirlo. Y por eso creo que interesa escuchar a aquellos que tienen alguna idea de futuro, ¿no? Por ejemplo, hoy estábamos escuchando a alguien que tiene una propuesta que es cómo duplicar el PBI. Y la verdad es que me interesó en lo particular porque tiene una mirada que es totalmente complementaria con otras, si es que el piso básico común es la defensa de la patria, ¿no? Primero la patria. Y eso creo que hace falta o está haciendo falta, que las cosas sean así, que primero sea la patria, ¿no? Y que lo último, al fin de cuentas, sean los nombres o los hombres. La experiencia que les vengo a traer hoy es preguntarme con ustedes, ¿qué pasó con Francisco? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un papa argentino que fue muy resistido por el clero local, que fue mal comprendido al comienzo por un sector del peronismo? Después creo que no, que esas cosas se fueron licuando, y la figura de Francisco se fue haciendo muy, muy grande, porque lo sigue siendo. Quizá no tanto aquí, es curioso eso, ¿no? Quizá no tanto aquí, pero sí en el mundo, y sobre todo en el mundo de los movimientos sociales. Ustedes saben que el neoliberalismo genera algo que Francisco llamaba el descarte, ¿no? Se ha globalizado la economía, se han globalizado las finanzas y también se ha globalizado la indiferencia. Eso ha generado bolsones de marginación, de estrato social, violencia. Mucha gente hoy vive desenganchada de los temas que son la agenda principal de los países, ¿no? Nosotros aquí, si repasamos un poco lo que ha sucedido en materia de agenda informativa el fin de semana, yo les voy a contar una historia que no estaba en los diarios. En los diarios no se hablaba. Si es que todavía en los diarios reside parte de esa realidad, lo que yo vi el sábado. Y esto lo quiero compartir porque me parece que en términos de agenda informativa, casi todos estamos sometidos a una agenda tóxica donde pareciera que todo es agonía, todo es inminente, todo se puede acabar de un momento a otro, ¿no? Digo, nos han metido también el gobierno de los Estados Unidos en un miedo fatal, producto de un mal gobierno que también hace las cosas mal, y a todos nos puso en un estado de vulnerabilidad gigante. Hoy los argentinos y las argentinas no solamente estamos más endeudados que nunca, sino que también estamos más vulnerables que nunca. El mundo no es que se ha convertido en un lecho de rosas, también el mundo es cada vez más hostil. Hay una guerra comercial declarada entre Estados Unidos y China, y esa guerra comercial nadie me puede firmar ahora que no se vaya a transformar en otro tipo de guerra, ¿no? Francisco decía que estábamos en una tercera guerra mundial y no nos dábamos cuenta. De la tercera guerra de la que él hablaba era un montón de conflictos en diferentes lugares. Hoy mismo están matando gente, o en los mares de Colombia o en los mares de Venezuela. Lo está haciendo la fuerza militar más poderosa de Occidente, ¿no? Que es el Estados Unidos. Y eso es parte de esa tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial que en algún lado nos va a tocar, porque hoy el mundo es más global que nunca. Fíjense ustedes que a mediados del siglo XX las guerras mundiales casi todas remitían a lo que ocurría en la vieja y culta Europa, ¿no?
A eso se denominaba guerra mundial. Esta tercera guerra mundial no involucra directamente a Europa, involucra a un montón de países en conflictos por motivos de todo tipo, pero generalmente desde ya, digamos, disputas que tienen que ver con lo comercial, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con lo geopolítico, desde ya, con grandes matanzas. El genocidio en Gaza es quizá la que más se ha destacado, pero esto ocurre en todos lados. Y en diversos pueblos y en diversos lugares del planeta. Y ahí es donde dije, che, ¿cómo nos olvidamos, no, de Francisco? Porque no solamente acertó en esto de mirar esta tercera guerra mundial en pedacitos que se dan en distintos lugares del globo, también acertó en que los modelos neoliberales producían un descarte humano. Y también acertó en la idea de que haya una iglesia que se ocupe, una iglesia de los pobres para los pobres, que se ocupe de restablecer, restituir la dignidad de esas personas que han sido desechadas, descartadas, y que muchas veces solo se las explota en la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Son los consumidores de las porquerías que en otros lugares generan grandes dividendos y que en muchos casos se ven aquí en Puerto Madero como edificios, ¿no? Con el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque allí donde está el descarte, allí donde está la marginación, es donde crece todo tipo de consumos. Se consume todo tipo de porquerías. Y consumen las abuelas, consumen los padres, consumen los chicos. Y lo que se evidencia en este descarte es la rotura de la familia. La familia como primer núcleo comunitario, ¿no? Para los que defendemos la comunidad organizada, y que nos llenamos la boca con este tipo de cosas. Hay mucha gente, hay millones de argentinos y de argentinas que se han quedado sin comunidad. Nadie pide por ellos, nadie reclama por ellos, nadie está con ellos. Y pareciera que a nadie le importan. Bueno, en esas multitudes están aquellos a los que tampoco les interesa ya ni la democracia, ni las elecciones, ni la política. Porque hace rato desengancharon de estas discusiones públicas. Pero ¿por qué estas discusiones públicas no los rescatan desde ese lugar? Estuve el sábado detrás de Ciudad Evita, Crovare, Cátulo Castillo, allí se levanta lo que todavía no se legalmente no se llama así, pero la ciudad Papa Francisco, que es todo un trabajo enorme que hace el padre Tano, inició el padre Bachi, y es una iglesia muy franciscana no de la orden franciscana, digo, trabajan sobre los preceptos que Francisco quiso imponer en la iglesia global con todo lo que le costó, ¿no? Con todo lo que le costó. Y logran que se produzcan todos los días, hora a hora y minuto a minuto, milagros. Rescatar a un pibe de las drogas es un milagro. Rescatar a un pibe de las drogas y ponerlo a estudiar es otro milagro. Rescatar a partir de ese pibe que ahora estudia a la familia que estaba rota también es otro milagro. Eso pasa todos los días, en todo momento, aquí, en esa pequeña gran ciudad, en esa pequeña gran comunidad que se construyó en Ciudad Evita. Esto está atrás de los monoblocks, atrás de la estación de servicio donde levantaron a las 3 chicas que mataron, del triple femicidio, del narcofemicidio. Esto está atrás. Nunca nadie podría imaginar un contraste tan fuerte, ¿no? Y el trabajo que hacen es realmente maravilloso. Creo que ahí hay algo de la vida que uno tiene que rescatar y que uno quiere y debe dar testimonio, porque si no damos testimonio, ¿saben qué fui a hacer? En realidad fui a acompañar a Cintia, a la que habían convocado junto a Néstor Buzo, a Micaela de Farco, hablar de la ley de medios para 500, 600 pibes en el marco de un congreso de la Universidad de las Periferias. Estaba allí también la Universidad Nacional de La Plata, en su trabajo de extensión universitaria. Y le hablaban a pibes que eran de los hogares de Cristo. ¿Saben lo que son los hogares de Cristo?
Bueno, los Hogares de Cristo es un programa que lanzó Francisco en su momento para todos los pibes y pibas que estén atravesados por el consumo de sustancias. Que muchas veces empieza por el consumo de sustancias y termina en situación de calle, ¿no? Y es un trabajo hermoso, porque esas cosas se las dan a hacer no al clero que está acá en Recoleta, se lo dan a hacer a los curas pobres, que viven con los pobres, que están con los pobres. Y que empiezan con muy poquito y construyen cosas gigantes. Empiezan con una piedrita y terminan construyendo después un barrio. Con 2 piedritas y después terminan construyendo un natatorio. Y tienen una radio. Y en la radio comparten todas esas experiencias. Y pibes que no tenían comunidad pasaron a tenerla. Pibes que no tenían perspectiva de futuro empezaron a tenerlo. Esa es la obra del padre Tano. Y es la obra de una iglesia que tiene olor a oveja, ¿no? Olor al pueblo que quiere representar, al que quiere servir, en realidad. Porque lo que yo vi ahí fue servicio. Servicio por el otro, servicio por el prójimo. Y lo que vi también es que hay enormes reservas para salir de esta situación. Yo sé que algunos estaban esperando que hoy hablara de la interna o de la externa, bueno, yo estoy hablando de algo que es interno, que es nuestro contrato espiritual con esa gente, porque ¿cómo pretendemos construir comunidad si no estamos atentos a los que se han caído de esa comunidad? Porque una cosa es una comunidad, otra cosa es un círculo oligárquico, ¿no? Eso lo planteaba Evita. Entonces, ¿qué es comunidad? Bueno, la velocidad es la del último. La velocidad permitida para esa comunidad es que hay que rescatar al último de los que está integrando esa sociedad en la situación en la que esté, porque si no, no se puede avanzar. Es mentira. Lo que se produce es la ruptura de la comunidad. ¿Hacia dónde fuimos con el neoliberalismo? ¿Dónde nos puso como sociedad? ¿A cuántos hermanos sacrificamos? ¿Cuántas hermanas? ¿Cuántos compañeros? ¿Cuántas compañeras? No hay comunidad organizada en la Argentina. Está desorganizada la comunidad. Tampoco voy a decir que estamos todos rotos, porque, qué sé yo, no estamos todos rotos. Los que estamos es revestidos de indiferencia, revestidos de indolencia, para que no nos afecten los problemas del mundo, no en el modo en que a veces tienen que tocarte, que te tienen que tocar en la carne, te tienen que tocar en el alma, si no, hacemos Twitter. Que no digo que esté mal, estoy diciendo... Le pasan cosas a un montón de gente y hay gente que obra milagros todos los días. La ley de medios, ¿se acuerdan ustedes, no? La ley de servicios de comunicación audiovisual. La comunicación como una herramienta para construir una sociedad nueva, una sociedad democrática, que es la que hoy no estamos teniendo, ¿no? Hay una insatisfacción con la democracia y hay un sector importante de la sociedad que ya no quiere o no cree que la democracia sea la salida para sus problemas. Quiere cosas más inmediatas. Por supuesto, hacen política a su modo, pero quiero decir que aquello que parece muerto, aquello que Mañeto no pone en órbita, aquello que incluso los propios han dejado y abandonado, sigue vigente y está vivo en ese lugar donde están los pobres de toda pobreza, donde están aquellos que todos los días celebran la vida porque saben que la vida es un milagro. Hoy quería contarles eso. La ley de medios está viva, el espíritu que la impulsó más vivo que nunca. Hay 500 pibes que participaron de esos debates, que forman parte de ese trabajo que hace el padre Tano, que es la iglesia de Francisco, que no se olvidaron de Francisco, que obran en ese sentido, que luchan contra el narco donde hay que luchar, que muchas veces son la referencia para pibes y pibas que no creen en mucho, pero sí creen en una sola cosa. Y es en aquel que les fue a hablar cuando nadie les hablaba. Aquel que lo conectó con algo que lo hizo valioso. Pues que te vayan a hablar cuando estás marginado, descartado, es que te dan un valor. Que muchas veces las propias familias de origen no lo pueden hacer porque, insisto, quedarse sin trabajo, tener trabajos de mierda como lo que hay en Argentina, trabajar a destajo, rompe la familia, rompe la comunidad. Les quería contar esto porque para todo lo demás hay tiempo.
Para todo lo demás hay tiempo. Si hay algún tipo de proyecto que pueda sacar a la Argentina adelante para el 2027, va a tener que estar asociado, eso sí, a este contrato de solidaridad básico, sin organizaciones libres del pueblo, sin un Estado que esté al servicio de esas organizaciones libres del pueblo, y sin una mirada sobre la economía integradora del país federal que tenemos, todo va a ser imposible. Esta pesadilla va a seguir, va a continuar, porque esta pesadilla es el producto de nuestro peor costado, el cínico, el indiferente, el que justifica todo con tal de vivir. Sin pensar en el otro, vivir es apenas una supervivencia. Vivir de verdad es vivir a pleno, como viven los pibes ahí. Salieron del peor barro y con ese barro hoy están obrando milagros. 22 minutos pasaron de las 9.